Buenas tardes con todos y todos los participantes. Nuevamente en esta oportunidad les saluda la obstetra Luz Fabiola Garnique Quirós, ¿no? Encantada y muy gustosa de poder estar nuevamente con ustedes en esta tarde del día de hoy, sábado 10 de junio. Como bien ya sabemos, para los que estuvimos presentes el día jueves, ¿no? El tema que estamos dando a desarrollar es el kit de tamizaje de violencia familiar y sexual en todo lo que es referente al sector salud, ¿no? Entonces, básicamente, como ya hemos conversado, hemos prácticamente desarrollado todo lo que es la parte teórica en sí, más que todo dando enfoques generales, conceptos, términos, ¿no? ¿A qué se relaciona específicamente este tema, que es violencia, ¿no? Vamos a hacer básicamente una pequeña retroalimentación de información, de conocimientos que hemos realizado el día jueves, para tal vez si en algún momento no ha quedado algún ítem, ¿no? Claro, este es el momento tal vez de poder darlo con mayor claridad, darlo con mayor entendimiento, para que de esta manera podamos tener un conocimiento bastante específico acerca de este tema, más que todo nosotros que somos personales de salud, profesionales de la salud, y que básicamente es algo que es parte de nuestro trabajo, ¿no? Si bien es cierto, no somos tal vez psicólogos o psicólogas, pero el hecho de que tengamos una profesión de salud es una consulta o una atención que nosotros brindamos en nuestros establecimientos. ¿Quién, como mencioné el día jueves, ¿no? ¿Qué personal en alguna oportunidad ha recibido una consulta de un tema de violencia, ¿no? Como bien especifiqué, nosotros no solamente vemos violencias en las mujeres en edad fértil, ¿no? Vemos también o identificamos casos de violencia en gestantes, casos de violencia en mujeres en edad fértil, volviendo a repetir, ¿no? Y específicamente en ese grupo etario, en lo que es referente al área de obstetricia, ojo, ¿ya? Entonces, en lo que es básicamente niños, adultos, en este caso del sexo masculino, personas de la tercera edad, también lo ve el área respectiva, los profesionales respectivos, que son el área de psicología, la parte legal, la parte del trabajador social, entre otros, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber, como profesionales de la salud, cómo identificamos estos casos de violencia que se pueden presentar en cualquier momento en nuestros centros de trabajo, ¿no? Como yo como obstetra voy a saber que esa paciente que ingresa a mi establecimiento, que va a mi consultorio, ¿no? Ha sido víctima de un caso de violencia, ¿no? O un niño, por último, ¿no? Entonces, un niño o un adolescente, ¿no? Para que también engloba parte esto de nuestro trabajo, ya que si bien es cierto, nosotros realizamos lo que es atención integral del adolescente, ¿no? Y en esta atención integral, en estos controles que nosotros realizamos a los adolescentes, incluye lo que es las fichas de tamizaje de violencia, ¿no? El cuestionario, la interconsulta con psicología, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que identificar cuáles son aquellos ítems, ¿no? Cuáles son aquellos factores que presenta a estas personas para saber que son víctimas de violencia. Entonces, eso, y una vez que nosotros identificamos, tenemos que realizar el protocolo a seguir. ¿Cuáles son los pasos a seguir para poder darle una atención a esta paciente que ha sido violentada, ya sea por la pareja, ya sea por algún miembro de la familia, etcétera, ¿no? Y asimismo hacerle un seguimiento respectivo. No es cuestión de que ya, bueno, fue al consultorio, fue al hospital, al centro de salud, muy independiente de dónde trabaja cada uno, ¿no? Identifico, activo el protocolo, tal vez le brindo el kit de violencia, que es el kit violeta, ¿no? Y ahí ya termina mi función y me olvidé de la paciente,
¿no? Entonces, no, hay que hacer un seguimiento. Y eso justo lo hablamos el día jueves, ¿no? Mencionamos básicamente el seguimiento en el caso de ¿qué? En el caso de las pruebas rápidas, ¿no? La prueba de VIH, la prueba de sífilis, la prueba de hepatitis, ¿no? Hacerle un seguimiento, como ustedes bien saben, cada cierto tiempo. Asimismo, con el HCG también sería una recomendación, ¿no? Porque ustedes saben de que por más que activemos la clave, perdón, en este caso el kit, y le realizamos un test de embarazo o una prueba de VIH, posiblemente salga negativo, que creo que es lo más frecuente. Pero nada me garantiza en un 100% que ese resultado es totalmente confiable. Entonces, como bien ustedes saben y conocen este tema de lo que es las pruebas rápidas, el tema de lo que son las ITS, específicamente, tienen un tiempo de activación, los virus, cuando se contagian de estas ITS. ¿Y cuál es el tiempo de ventana de incubación? Cada 6 meses. Hay que repetir esta prueba, ¿no? Específicamente lo que es el VIH. Y asimismo la prueba de embarazo también, ¿no? Para poder confirmar que esta paciente verdaderamente no está embarazada o que esta paciente verdaderamente no se haya contagiado posiblemente de una enfermedad venérea, ¿ya? Entonces, eso me refiero yo con el seguimiento respectivo que hay que hacer a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Así, haciendo un paréntesis a esta parte introductoria de la clase del día de hoy, sábado, en una oportunidad yo tuve una paciente que atendí, ¿no? En mi turno, obviamente, y era una paciente relativamente joven, tenía, si no recuerdo, 24 años de edad, y vino porque había, según lo que ella narra, había sido violada, ¿no? Violada debido a que, bueno, la pareja, en este caso, una persona que supuestamente era su pareja, ¿no? Porque no confirma al 100% que era su pareja, y que había hecho actos de violación en contra de su voluntad. También en este caso el hombre estaba, había tomado alcohol, ¿no? Y bueno, ella acudió al establecimiento de salud, ¿no? Lamentablemente no fue de forma inmediata, porque ella acudió después de casi 2 días. No fue de que haya sido el hecho de la violación recientemente. Entonces, en esa situación, ¿no? En ese caso, nosotros, bueno, en el lugar donde yo trabajo, estábamos desabastecidos de lo que es el anticonceptivo oral de emergencia. Como bien sabes, Minsa no abastece con mucho, no da mucho abastecimiento acerca de ese anticonceptivo en los establecimientos de salud. Por eso hay que estar a la expectativa, hacerle un seguimiento conjuntamente y articuladamente con el área de su almacén o de farmacia, ¿no? Para no quedarnos desabastecidos, ¿no? Entonces eso ya es responsabilidad del personal de obstetricia, responsabilidad del personal de farmacia, ¿no? Pero bueno, muy aparte de eso, en ese tiempo no teníamos en el establecimiento, se había terminado. Y he ahí que teníamos que realizar la segunda opción. ¿Cuál es la segunda opción? Si no tengo el anticonceptivo, que es el levonorgestrel, en ese caso utilizamos lo que es el método Yuspe, ¿no? De darle 8 píldoras a la paciente divididas 4-4, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el error ahí en ese entonces, ¿no? Bueno, yo estaba de turno y bueno, conscientemente tengo que admitir, bueno, que sí, fue mi error, no fue mi responsabilidad, que le brindé el método, le expliqué cómo tenía que tomarlo, ¿no? Muy aparte de las pruebas que se realizaba la paciente, que tenía que pasar por la psicóloga, etcétera, ¿no? Pero no le hice un seguimiento. No hice el seguimiento en el sentido de que no confirmé o no aseguré de que esa paciente verdaderamente iba a tomar las 8 pastillas en el horario que se le había indicado. Entonces, como no hice ese seguimiento, simplemente se quedó ahí o se cumplió el hecho de darle aquí violeta, de activarlo y entregarle y orientarla, ¿no? Esa paciente vino casi al mes y medio más o menos, porque no le venía su menstruación. Se realizó una prueba de embarazo y salió positivo. Entonces, ¿no? Ustedes se preguntarán y dirán, entonces sí, fue un error, fue una falta de responsabilidad, ¿no? Prácticamente nosotros como personal de salud.
y no se hizo el seguimiento respectivo, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente preguntando a la paciente, ¿no? Después que le dijeron, señora, pero usted le indicamos que tenía que tomar estas pastillas, le explicamos cada qué tiempo tiene que tomarlas, ¿no? Dijo, sí, es verdad, pero yo las tomó las primeras 4 pastillas y las vomitó. Y las vomitó. Y como las vomitó, ya automáticamente no quiso tomar nada. Y lo dejó ahí. Y no tomó tampoco las otras 4 pastillas. Entonces, ahí faltó más orientación a la paciente. Ahí faltó más seguimiento al caso de esa paciente, ¿no? Entonces, eso muchas veces es el error, no de todos, pero de algunos profesionales, ¿no? A veces por temas como el tiempo o la sobredemanda de pacientes o tal vez el cansancio, etcétera, que no es justificable, ¿no? No es justificable, pero a veces suele pasar ese tipo de consecuencias, ¿no? Que debemos evitar, obviamente, nosotros, porque pueden haber resultados que no favorezcan ni al paciente ni a nosotros como personal de salud. ¿Ya? Entonces, básicamente eso ha sido como un paréntesis, algo adicional que quería agregar una experiencia que yo tuve, ¿no? Como obstetra en mi centro de trabajo con esta paciente, ¿no? Entonces, tenemos que estar siempre a la expectativa, ¿no? No tenemos de que solamente es cuestión de ya, yo hago parte de mi trabajo y ya, se acabó, ¿no? No, también hay que ir un poquito más allá, colegas, siempre y trabajar articuladamente con todo el equipo multidisciplinario que es parte de la ayuda o el apoyo, la atención a pacientes que son violentadas, ¿ya? Muy bien, entonces como mencioné, el día de hoy también les he traído un video didáctico que habla justamente de lo que es violencia, para que de esta manera sea algo complementario a la parte teórica que estamos hablando del día de hoy, de la clase del día de hoy, ¿no? Más que todo, a veces nosotros podemos saber la teoría, podemos saber los conceptos, las definiciones, pero siempre es bueno acompañar con una parte didáctica, ¿no? Que en este caso espero que sea de bastante aporte para la clase, ¿no? Este video que les he venido trayendo el día de hoy, que ya en algún momento de la clase de estas 2 horas se los voy a mostrar, ¿ya? Muy bien. Entonces el día jueves nosotros realizamos el desarrollo de los temas, bueno, de la parte introductoria, dando como una bienvenida, ¿no? Y una parte de introducción a lo que es el tema de violencia. Hablamos de lo que es el abordaje en los centros comunitarios de salud, ¿no? En el caso de la introducción al tema y la violencia familiar y sexual, ¿recuerdan qué partes fue específicamente de la que conversamos, las que desarrollamos el día jueves? ¿No? Entonces, más o menos, como haciendo una retroalimentación, mencionamos diferentes conceptos de lo que nos referimos al término de violencia, ¿no? Si bien es cierto, dimos conceptos o dimos una lluvia de ideas, ¿no? Tales como que el término violencia indica cualquier tipo de agresión, una agresión física que puede desencadenarse en empujones, en golpes, bofetadas, cachetadas, etcétera, ¿no? Una violencia psicológica que se desencadena en insultos, en palabras humillantes, vergonzosas, insultantes, ¿no? A la otra persona. Una violencia emocional, que es muy similar a la parte psicológica, y una violencia también sexual, que también mencionamos este tipo de violencia, ¿no? Una violencia sexual básicamente es cuando una de las 2 personas, en este caso ya sea el sexo masculino o femenino, no condiciona o no acepta tener relaciones sexuales, ¿no? Va en contra de su voluntad, va en contra de su decisión, de sus principios como ser humano. Y asimismo también vimos el tipo de violencia económica o violencia patrimonial, ¿no? Que también mencionamos de qué consiste este tipo de violencia, que es en relación a todos los bienes patrimoniales que han podido tener en cierto tiempo de su vida una pareja que hayan tenido, ya sea bienes, inmuebles, ¿no? Y que en un momento dado la pareja quiera aprovecharse de eso, ¿no? Y quiera abusar de esos bienes
para que de esta manera se pueda definir este concepto de violencia, ¿no? ¿Y qué más hablamos? ¿Qué más hablamos sobre la violencia? Dijimos también indicamos o opinamos que este término significa que es el abuso de poder, ¿cierto? ¿No? El abuso de poder nos referimos a que entre las dos personas, una de ellas, que en este caso es la persona violenta, la persona agresiva, ¿no? Es la persona que se siente poderoso, es la persona que se siente lo máximo, ¿no? El, el que tiene más poder, más fuerza, y que se tiene que hacer o decir lo que quiere y con quien quiera, ¿no? ¿Y quién es esa persona que hace con lo que le da la gana con las personas que son más susceptibles, que son más vulnerables, que son más débiles, que son más emocionalmente, son dependientes emocionalmente, tal vez son personas que no tienen autoestima? Y eso no es algo que sea reciente, ¿no? Si nos enfocamos un poquito a la parte psicológica de por qué son así ese grupo de personas, eso viene desde la niñez, eso viene desde la crianza, de cómo se crió ese niño, esa niña en su hogar, cómo eran sus padres, cómo era su entorno familiar, ¿no? La sociedad, etcétera. ¿Ya? Y de acuerdo a eso es como uno se va desarrollando en el transcurso o en el desarrollo de todo lo que es su vida, de las diferentes etapas de vida por las que pasa, ¿no? Entonces, eso también condiciona este concepto que es violencia. Hablamos también acerca de lo que son el abordaje en los centros comunitarios de salud, ¿no? ¿Qué centros comunitarios existen, etcétera? ¿Qué hay lugares donde uno puede ir, puede acudir? Yo no sabía, es la primera vez. Sí, existe. Se los presento. Sí hay en nuestro país. ¿Y cuáles son esos centros? Está el Centro de Emergencia Mujer, ¿no? Están los hogares básicamente que recogen, no que recogen, sino que sirven atención a estas personas vulnerables que no tienen a dónde ir, no tienen dónde comer, no tienen dónde vivir, ¿no? Está la línea telefónica, que es la línea 100, que prácticamente está activa las 24 horas del día, ¿no? Entonces hay diferentes lugares donde pueden ir estas personas a recibir un apoyo, no solo psicológico, sino también legal, moral, etcétera. Hablamos también del kit para la atención de la violencia sexual en los establecimientos de salud, ¿ya? Ahí nos quedamos nosotros el día jueves, ¿no? Entonces hablamos en el kit, hablamos un poquito acerca de que existen normativas, existen resoluciones ministeriales del Ministerio de Salud justamente que hablan de esta parte de la violencia, ¿ya? Entonces, si desean saber tal vez un poquito más de estas resoluciones ministeriales, de estas normativas del MINSA, los invito a que lo lean por el internet. Es totalmente libre el acceso para estas normativas que nosotros tenemos que conocer como personal de salud en qué consiste, ¿no? Para que de esta manera podamos saber cómo actuar, cómo identificar estos casos y cuál es el protocolo que tenemos que seguir. Muy bien. Bueno, y el día de hoy, esto es lo que nos falta ver, ¿no? Igual vamos a continuar con lo que es el kit para la atención de violencia sexual, que en parte lo vimos, no terminamos de concluir todo por un tema de tiempo. Asimismo, vamos a mencionar un poco acerca de cuáles son esos módulos que existen en nuestro país en relación a la atención del maltrato infantil, también en lo que es referente a cuáles son esos servicios de salud sexual y reproductiva, a qué me refiero con esta parte del temario, ¿no? Al tamizaje de la violencia de la pareja y el tamizaje de violencia familiar y cuál es el protocolo de atención o los pasos que se tienen que seguir nosotros como personal de salud, ¿ya? Muy bien, entonces eso es lo que vamos a complementar, perdón, el día de hoy para básicamente poder estar bastante enriquecidos con esta información, enriquecidos con este tema que es violencia. Bueno, eso ya prácticamente es lo que les acabo de mencionar, así a grandes rasgos, ¿no? Todo lo que son los términos respondentes de violencia, que es la violencia, es un comportamiento deliberado, la violencia es todo acto de acción, omisión,
¿no? Que produce daño o sufrimiento físico, ¿no? Sexual, psicológico, verbal o económico a una persona y puede ocurrir en público o en privado, ¿no? Y eso también justo fue algo que me gustaría recalcar. Estas personas, colegas, que generalmente tienden a tener ese comportamiento agresivo, ya sea con los niños, ya sea con los adolescentes, con los jóvenes, con las mujeres, con los ancianos, etcétera, ¿no? Generalmente son personas que tienden a hacer estos actos de violencia en lugares públicos. Y la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué tienen esa, vamos a ponerlo entre comillas, cualidad, ¿no? Entonces, justo fue algo que yo mencioné la primera clase, ¿no? Generalmente estas personas tienden a tener ese comportamiento de hacerlo en acto público, alrededor de muchas personas que lo están viendo, que están transitando en ese momento, porque les gusta que los demás vean que se ve una persona que es poderosa, que es importante, una persona importante en su mundo, en su cabeza, obviamente, ¿no? Que es una persona que es capaz de hacer lo que quiera y no le importa lo que digan los demás, y no le importa lo que piensen los demás, y no le importa, ¿no? Ciegamente las consecuencias de sus actos. Entonces, mientras lo hacen con más personas, presenciando ese escenario tan negativo, tan agresivo, tan violento, se sienten mejores. Y en realidad eso es un comportamiento algo eh, enfermizo, ¿no? Porque no es nada normal. Y ya es obviamente que necesitan terapia y necesitan ayuda esas personas. Porque creen que en los medios de comunicación que nosotros vemos cada día, eh, mujeres violadas, mujeres asesinadas, mujeres quemadas, mujeres golpeadas, niños, ¿no? Niños abandonados, niños violentados. Muy aparte de actuar lo que es el código penal, la parte legal con estas personas, también vemos que los agresores reciben terapia, pasan por la parte de psicología, porque malo o bueno como sea esa persona, necesita una ayuda, ¿no? Y es parte del protocolo que generalmente se maneja, ¿no? Y hablamos también de esta ley, que es la ley 303/64, que hace poco prácticamente se está dando a desarrollar en nuestro país, que básicamente consiste en proteger de cualquier acto de violencia, ya sea física, psicológica, sexual, a personas que son vulnerables que se desarrollan aquí. Mujeres en todas las etapas del ciclo de vida, a niños, a niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, ¿ya? Para que conozcan un poquito esta ley, que es algo que se viene desarrollando ahora último en nuestro país. Bueno, esto ya lo hablamos, ¿no? Los tipos de violencia familiar, violencia física, violencia psicológica, violencia sexual y violencia económica, que fue justamente lo que les mencioné también. La situación epidemiológica de la violencia familiar en el Perú en el año 2022 también mencionamos la vez pasada. No vamos a pasar así algo rápidamente porque es más que todo un repaso de la primera parte que hemos visto el día jueves, ¿no? Hablamos de cómo ha ido en la línea del tiempo desde el año 2008 hasta el año 2022, cómo ha ido evolucionando estas curvas de violencia en nuestro país, ¿no? Como, bueno, lamentablemente no vemos con mucha claridad el gráfico, pero más o menos lo que se aprecia es de que en cada año ha ido en aumento, en descenso y en otros se ha mantenido la cifra, ¿no? Entonces, donde básicamente es donde hubo un pico alto de un mayor número de casos de violencia en nuestro país en la época de la pandemia. En el año 2020, en la época de la pandemia del COVID, ¿no? ¿Por qué? Porque como bien indiqué, en ese año prácticamente, que fue algo bastante lamentable para todos nosotros los peruanos,
¿no? Todos estábamos en nuestra casa, encerrados, sin poder salir, sin poder ni siquiera ir a comprar, bajo situaciones excepcionales. Entonces, imagínense ustedes que todas las familias estaban encerradas en sus casas por orden del presidente. ¿Y cuántas mujeres han sido violentadas en esta época de pandemia? Sin poder salir, sin poder recibir auxilio, sin poder recibir nada, ¿no? Y muchas de ellas tal vez sí tenían el acceso a poder llamar, a poder acudir a algún centro. Sin embargo, tienen algunas miedo, tienen temor de poder ir más allá de lo que tienen que ir para poder salvar su vida. Ya sea por temor, por vergüenza, eh, porque sienten tal vez que si lo hacen, ¿a dónde van a ir? ¿Dónde van a vivir? ¿Quién las va a mantener? ¿No? ¿O qué va a hacer de sus hijos? Entonces, hay muchas ideas. Que básicamente esas ideas o esos factores son casi bastante similares en muchas mujeres por las cuales no realizan estas denuncias en contra de sus parejas o en contra de sus agresores. Y aquí también vimos, ¿no?, los casos de violencia familiar, según tipos de violencia, desde el año 2018 hasta el año 2022, ¿no? Vemos la violencia física, la psicológica, la sexual, ¿no?, el abandono, en donde con mayor énfasis o con mayor incidencia, de acuerdo a esta gráfica, ¿no?, donde se da más casos es en la violencia psicológica, ¿no? De ahí le sigue la violencia física, después la violencia sexual y luego el abandono, ¿no? Recordemos que estas son cifras, ¿no?, estadísticas del año 2018 hasta el 2022, son cifras referenciales, ¿ya? Y bueno, en este cuadro los casos notificados básicamente en relación a nivel de departamentos del país, ¿no? ¿En qué departamentos se da con mayor incidencia o son más casos notificados de violencia? Por ejemplo, en este caso es el departamento de Ayacucho que tiene más casos notificados. Los casos de violencia según grupo etario, ¿no? Bien mencionamos entre el sexo masculino y el sexo femenino. En la etapa de la niñez, que abarca de 0 a 11 años, vemos que con mayor preponderancia se da en el sexo masculino, en niños del sexo masculino con un 45%, ¿no? Y en el caso de las niñas es mucho menor. ¿Y dónde es donde se tergiversa, donde cambian estas cifras o estos resultados? En la etapa ya de mayor desarrollo, en la etapa de la adultez, ¿no? Que justamente es lo que vimos, nuestra observación, que cómo cambia este dato en la adultez de 30 a 59, que abarca esta edad, ¿no? Que ya no es tanto para el niño o para el hombre, ya pasa a dar mayor índole o mayor casos de violencia para lo que son las mujeres, ¿no? Con el 44%. Aquí también hablamos de los casos de violencia familiar según motivo expresado en el año 2022, ¿no? Vemos los celos, que es un caso o es un motivo por el cual se desata una violencia con un 26%. Vemos que no hubo motivo con un 23%, ¿no? No hubo motivo quiere decir de que a la paciente o a la mujer en este caso le preguntaste cuál fue el motivo de que haya sido violentada, no te dan motivo, no te dan razón, no te dicen por qué fue, ¿no? No te dan información alguna, ¿no? Y así sucesivamente, violencia laboral, violencia familiar, violencia doméstica. Asimismo, también por estos casos, colegas, presentamos defunciones, presentamos muertes de mujeres más que todo en nuestro país. Y como bien dije, esto no solo es un problema de salud, es un problema de salud pública, es un problema para la sociedad, es un problema para el sector salud, es un problema para nuestro país. Y es donde todos tenemos que participar, no solo ciertas personas, ¿no? Y lamentablemente, la justicia en nuestro país está bastante débil, ¿no? Está bastante inadecuada
Es por ello que hasta la fecha estos casos de violencia siguen aumentando. Y eso lo vemos o lo transmiten mediante los medios de comunicación, ¿no? Porque al parecer, parece que el Estado peruano no hace todo el protocolo que debería realizar para poder erradicar o para poder disminuir la incidencia de estos casos de violencia que se dan en nuestro país, básicamente a nuestras mujeres, a los niños, a los ancianos, ¿no? Y eso justo se refleja en esta diapositiva. Ustedes vean cómo desde el año 2014 hasta el año 2022 ha ido viendo presencia de muertes y de defunciones por casos de violencia. Esto es específicamente de mujeres, ojo. Acá no están incluidos lo que son niños o personas de la tercera edad. Entonces ustedes ven cómo esta línea, si bien es cierto ha habido en el año 2017, por ejemplo, que ha disminuido las defunciones o la mortalidad, pero ya para el 2019 nuevamente volvió a subir. En el 2020 volvió a bajar y así sucesivamente, lo cual es un factor preocupante, bastante preocupante. Hablamos también de la familia como determinante social de la salud, ¿no? ¿Qué hablamos sobre la familia? Hablamos, ¿qué es la familia? Para nosotros, ¿qué cosa es la familia? La familia es un ente o es un grupo de personas que son lo más importante para la sociedad de un país. Asimismo, también mencionamos que la familia puede ser un factor decisivo. ¿En qué sentido? En la adquisición de estilos de vida, si en caso hubiera la aparición de alguna enfermedad, de algún miembro de la familia, cómo es el desarrollo de esa enfermedad, de qué manera se involucra un miembro de la familia con la enfermedad. Entonces, esas cosas influyen también a la familia como determinante social de salud, ¿no? Las conductas de riesgo, etcétera. Y también cuál es la importancia de trabajar con la familia nosotros como personal de salud, ¿no? Y eso va a influenciar o a reflejarse más que todo en lo que es actividades de prevención y promoción que se desarrollan en el primer nivel de atención, en lo que son actividades de pronsa o de promoción de la salud, ¿no? Como bien sabemos, en el primer nivel de atención, nosotros como personal de salud, seamos enfermeros, seamos técnicos, médicos, obstetras, etcétera, realizamos actividades preventivo-promocionales. ¿En qué consiste? En que nosotros tenemos que realizar actividades extramurales en el campo, ¿no? En la casa de los pacientes, en realizar actividades de prevención, orientación, consejería, ¿no? En las diferentes estrategias de salud, en los diferentes programas presupuestales en salud. Y ahí justamente nos basamos, en el caso de este tema de violencia, ¿no? En lo que son familias saludables, identificar familias saludables, ¿no? Fomentar estilos de vida saludables a la familia, a la mamá, al papá, a los hijos, a los abuelos, etcétera, a cada miembro que vive en esa casa, ¿no? Aprendizaje de los valores, de los principios, de los estilos de vida que deben adoptar esa familia y que se tiene que hacer un seguimiento continuo y perenne de cada familia. No es que voy, visito y ya, cumple mi tarea y se acabó, no. Es un seguimiento continuo. Por eso se dice que las visitas son programadas y es cada cierto tiempo. Y en cada visita se brinda un tema educativo, se brinda una sesión demostrativa, etcétera, ¿no? En la familia también es en donde se fortalecen los lazos afectivos a través de las relaciones que se dan entre cada uno de ellos. Y es el lugar donde se forman y se reproducen modelos de identidad personal y comunitaria, ¿no? ¿Qué identidad personal y comunitaria? ¿A qué me refiero? A las relaciones sociales, ¿no? A las relaciones interpersonales que puedan tener de una persona con otra, cómo se socializan, cómo se comportan, cuál es su actitud, cómo se desarrollan en ese escenario, bien, mal, qué cosas identificamos tal vez que están mal y qué hay que mejorar, en qué hay que trabajar, a eso nos referimos. ¿Y por qué habla de la familia, etcétera? ¿Qué tiene que ver la familia con el tema de kit de violencia? ¿Qué relación tiene? No, tiene mucha relación.
¿ya? ¿Y por qué tiene mucha relación? Porque la familia, aparte de ser un ente importante para la sociedad, de la familia parte todo. El comportamiento de una persona, muy independiente si es hombre o si es mujer o la edad que tenga, parte de la formación como tuvo en la familia, en el hogar, de los padres, de las cabezas del hogar, desde que era chiquitito, desde que era niño. Si ese padre es un alcohólico, un violento, la madre tal vez, no sé, salió embarazada a los 14 años, a los 15 años, ¿no? ¿Cómo creen ustedes que ese niño, esa niña, ese adolescente va a crecer? ¿Qué comportamiento puede tener en ese entonces o más adelante cuando crezca y ya tenga su propia familia? Y más aún, si no se corrigen o no se identifican esos signos de alerta cuando deberían de identificarse de forma temprana y no de forma tardía. ¿Qué creen ustedes cuál va a ser el resultado de eso? No va a ser nada positivo, ¿no? Porque todos, absolutamente todos, necesitamos ayuda. Todos. Así tenga o no tenga problemas, aunque todos tenemos problemas en realidad, ¿no? Pero todos necesitamos ayuda. Y para eso hay que trabajar articuladamente y saber qué función desempeña cada uno, ¿ya? Entonces, es importante, es importante. Entonces, por consiguiente, fenómenos como la violencia contra la mujer, niños que hay en la calle, inseguridad ciudadana, que son los robos, los asaltos, ¿no? Los secuestros, abusos sexuales, violaciones, drogadicción, que son problemas sociales, entre otros, se atribuyen en gran medida a que la familia no ha asumido su responsabilidad, tanto formadora como constructiva. ¿Ven? Entonces, todo tiene una consecuencia, colegas. No es que ese chico es drogadicto, ya pues porque probó la marihuana o la cocaína y le gustó y se volvió drogadicto. Puede ser en parte, pero no es el todo la razón por la cual se hace. O esa otra persona es un violador, o esa otra persona es un alcohólico, o un secuestrador. Entonces hay que ver cómo se formó, cómo fue el desarrollo de su hogar, cuáles fueron sus ejemplos a seguir, si fueron buenos ejemplos o fueron malos ejemplos. Todo eso hay que indagar. Así que por eso es importante y por eso lo relaciono con esta parte que es la familia, el tema de violencia. Y bueno, el equipo básico de salud, ¿no? El equipo multidisciplinario de salud que tiene que participar en esta ardua labor, que es el personal de obstetricia, el personal de medicina, el personal de enfermería, la trabajadora social, la psicóloga o el psiquiatra, etcétera, ¿no? Identificar estos casos para poder obtener un seguimiento y un tratamiento a estas personas que son violentadas, ¿ya? Eso también hablamos. Bueno, ya mencionamos el concepto de familia. ¿Por qué es necesario ofrecer atención a las familias, ¿no? También hemos hablado por qué es necesario, por qué es importante. Y la violencia contra las mujeres, ¿no? Mencionamos también que todo acto de violencia contra el sexo femenino, en este caso contra las mujeres, es cualquier acción, cualquier conducta que cause muerte o lesiones o daños o sufrimiento físico, mental, psicológico o emocional a la mujer, ¿no? Los conceptos de género, también lo mencionamos en la clase pasada, ¿no? ¿Cuáles son los roles que generalmente cumplen las mujeres, cumplen los hombres en la sociedad? Como bien mencioné, ya prácticamente la misma familia o hasta la misma sociedad desde que uno es muy pequeñita, desde que uno es una niña, ya llega a fiestas, ¿no? Y le están regalando a veces cocinas o muñequitos como para que haga ya tenga ese instinto maternal, ¿no? Es decir, ya les están adaptando ya básicamente a cuál va a ser su función cuando crezcan. Y en el caso de los hombres es todo lo contrario, ¿no? O sea, inconscientemente, ¿no? E inocentemente, uno lo hace.
Hablamos de los estereotipos de género también, ¿no? Todo esto ya básicamente lo hemos visto el jueves. Violencias basadas en género hacia las mujeres, ¿no? Los estereotipos, ¿no? Como bien acá mencionamos cuáles son los estereotipos que generalmente hay en nuestra sociedad, que la mujer básicamente se encarga de las labores del hogar, del cuidado de los hijos, ¿no? Mantiene el ámbito doméstico, es decir, que la casa esté limpia, esté ordenada, que la ropa esté lavada, etcétera, ¿no? ¿Y qué es lo contrario a ese estereotipo de género? Que la mujer no quiera tener hijos, que la mujer gane un dinero suficiente para más que la pareja, ¿no? Que la mujer sea feminista, etcétera. Todo lo contrario a lo que la sociedad indica que debería ser solamente por el hecho de ser mujer, ¿ya? Bueno, los tipos de violencia, que también ya lo mencionamos, el ciclo de la violencia, ¿no? Como bien mencionamos, desde un inicio, ¿cuál es el primer paso o cómo inicia la violencia? Que se va acumulando la tensión, ¿no? Cuando uno tiene un acto de violencia, en este caso un intercambio de palabras, una fuerte discusión, ¿no? Que generalmente se lanzan o se dicen palabras humillantes, palabras insultantes a la otra persona, vas en la persona, puede hacer que cometa algún acto delictivo, ¿no? Nunca se sabe qué puede pasar cuando una persona no está totalmente en sus 5 sentidos, ¿no? Y también asimismo, la siguiente fase es la fase de la calma amorosa, ¿no? Que significa que cuando el hombre se arrepiente y la mujer lamentablemente lo perdona, ¿no? Lo perdona en el sentido de que después de que la violentó, le pegó, la insultó, la humilló, muchos de ellos o muchas de esas parejas, el hombre le pide perdón, reconoce su error, ¿no? Hasta algunos creo que se ponen hasta a llorar, ¿no? Cosa que a alguno le parece gracioso, pero en realidad hay casos que sí sucede, ¿no? Y bueno, la mujer, no, qué pena, pobrecito, sí va a cambiar, tal vez está estresado por su trabajo. Tratan de buscar razones por las cuales ha desarrollado ese comportamiento. Es decir, tratan de justificar ese comportamiento que ha tenido la pareja o el agresor, ¿no? Entonces le voy a dar una oportunidad y le dan una otra oportunidad. Y supuestamente, entre comillas, ha cambiado esa persona, ¿no? Unos meses dura bien, bonito, tranquilo, sin molestar a nadie, y de ahí nuevamente se vuelve a repetir los hechos, ¿no? Entonces, esas personas, colegas, como bien ustedes saben, ¿no? No sé si les habrá pasado, tal vez tienen experiencias vividas por parte de sus pacientes que han atendido en alguna oportunidad, ¿no? Esas personas, como bien sabemos, son personas que no cambian, que ya no van a cambiar, o que es bien difícil, hasta tal vez me equivoque, casi imposible que cambien, ¿no? Puede hacer que cambien, entre comillas, en un periodo corto de tiempo, y de ahí nuevamente lo vuelven a hacer, ¿no? Y también hablamos de los escalones de los casos de violencia o de los tipos de violencia, ¿no? La violencia física, que consiste en matar a la persona, en usar armas para hacerlo, empujar las agresiones físicas como empujarla, golpearla, etcétera. Violencia sexual, obligarla a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad, ¿no? O impedir ejercer su sexualidad libremente. Eso también es una violencia sexual, ojo, ¿no? Y a esto básicamente nos referimos con el tema de lo que es la homosexualidad, perdón, ¿no? De estas personas que son homosexuales, ¿no? Y no les dejan básicamente ejercer su sexualidad libremente, ¿no? Las restringen. Tal vez no tanto porque si hiciéramos un estudio, un análisis retrospectivo de muchos años atrás,
Antes no se daba con tanta libertad como se está haciendo ahora, que aún todavía hay ciertos tapujos, hay ciertas brechas, ¿no? De que hay personas que no lo aceptan, pero también es un tipo de violencia sexual. Violencia verbal, ¿no? Insultar, despreciar, humillar, amenazar, etc. Y violencia psicológica, ¿no? Ignorar la presencia de la mujer, espiarla, no atender sus necesidades económicas y la de sus hijos, ¿no? Y controlar sus relaciones sociales, ¿no? Hay parejas en donde husmean, ¿no? O están revisando el celular de la pareja. ¿Quién le mandó mensajes? ¿Quién la llamó? ¿Con quién conversó? ¿Qué le dijo? ¿No? Entonces, es una violencia psicológica. Controlar sus relaciones sociales, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Yo no quiero que salgas con hombres. Disculpen, sí, discúlpeme cada uno de ustedes. Se fue la conexión a internet. Parece que tuve un percance aquí donde estoy ahorita. Ya. A ver, vamos a continuar. Vamos a compartir nuevamente. Disculpen, les pido las disculpas del caso. A veces son cosas que suelen pasar, ¿no? Se escapa de nuestras manos. Ya. A ver. Ya. Muy bien. Entonces, como estaba mencionando, ¿no? El Programa Nacional Aurora es algo que ustedes deben haber escuchado, ¿no? Y si no han escuchado y es la primera vez, les presento. Es un programa básicamente que tiene la función de proveer servicios articulados, servicios especializados para la atención y la protección de personas que sufren de violencia. ¿Ya? Entonces, este tipo de centros se encuentran en cada parte de nuestro país, ¿no? Que justamente es la función que les brinda a personas que sean afectadas por violencia sexual, personas que sean afectadas por violencias psicológicas, emocionales, etc. El Centro de Emergencia Mujer, que bien mencioné al inicio, ¿no? Que son centros de ayuda para estos casos de violencia. Es un centro de atención que brinda atención gratuita, ¿no? Para contribuir a la protección, recuperación y acceso a la justicia de las personas afectadas por hechos de violencia. El Servicio de Atención Urgente, el SAU, también es un servicio gratuito que brinda atención también a las víctimas de violencia, en donde consiste en que estas personas llaman a la línea 100, ¿no? Para que de esta manera puedan recibir una atención inmediata y eficaz. Hogar del Refugio Temporal, ¿no? La línea 100, bueno, que ya mencioné hace un momento, y los servicios preventivos, que también es parte de estos centros de abordaje de atención, ¿no? Está la estrategia comunitaria que consiste en el producto 15. El producto 15A, ¿qué cosa es? Es la provisión de acompañamiento a mujeres víctimas de violencia por mujeres de la comunidad capacitadas y articuladas, cuyos casos fueron previamente detectados en servicios y espacios comunitarios, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, Cetra? No entiendo nada de lo que habla, ¿no? Quiere decir que el producto 15A, esta palabra, significa en que
toda mujer que ha sido violentada, ya sea física, sexual, psicológica, emocional, ¿no? Es acompañada o tiene un seguimiento o una atención por otra mujer que está capacitada para realizar este trabajo. En eso consiste, ¿ya? Hay un servicio especializado que brindan, hay un servicio básico, y en el servicio especializado, ¿a qué se refiere? Que está a cargo de una psicóloga comunitaria, en donde va dirigido a mujeres en situación de violencia, ya sea violencia leve, violencia moderada, ¿no? Que han identificado ellos mediante el proceso de atención y no reconocen su situación de violencia, o han sido identificadas y al cabo de una semana no han realizado la denuncia respectiva, ¿no? A esto nos referimos con las mujeres que son violentadas. Ojo, ¿no? Toda mujer que fue violentada no reconoce que sufrió violencia, ¿no? Piensa que es cualquier cosa menos que ha sido violentada. O que fue violentada en la tercera semana y que ya llegó a la cuarta semana y que no hizo ningún acto de denuncia ni nada. Entonces, a eso nos referimos con un servicio especializado. Y un servicio básico es a cargo de mentoras voluntarias, ¿no? En donde se desarrolla solo con las mujeres en situación de violencia leve a moderado que fueron identificadas y realizaron una denuncia al cabo de una semana. Y aquellas que realizaron una denuncia directamente por iniciativa propia y que en ambos casos han brindado consentimiento para el acompañamiento, ¿no? Entonces, estas mujeres que han sido violentadas, ellas sí realizaron la denuncia de forma inmediata, de forma temprana, y que no tuvieron la obligación o que no tuvieron la insistencia, ¿no? De otra persona para que lo haga. Ellas por su propia cuenta, por su propio medio, por decisión propia, lo hicieron. Hablamos de los servicios también que brindan, ¿no? En lo que estos son centros de abordaje para la población, que consisten en los espacios de reflexión de pares, de entre patas, la capacitación a hombres de la comunidad y sus parejas, las campañas de acción, de información y sensibilización, a la comunidad, ¿no? Acá, como vemos, hay un grupo de hombres, básicamente, casi la mayor parte del sexo masculino. Acá vamos a un encargado de lo que es el ministerio, ¿no? Brindando una charla o una sesión educativa acerca de lo que son temas de comportamientos equitativos de género, de casos de violencia que generalmente se debe prevenir o se debe identificar de forma temprana. El kit para la atención de la violencia sexual, ¿no? Que fue básicamente lo que vimos en parte el día jueves, ya que nos faltó tiempo. Y justamente el día de hoy es donde vamos a continuar con lo que falta de este tema, ¿ya? Entonces, el kit para la atención de violencia sexual, bueno, esta parte ya lo vimos, ¿no? Que es básicamente una línea del tiempo, cómo se ha ido haciendo entrega o haciendo uso de este kit por parte de los pacientes desde el año 2019 hasta el año 2020, ¿no? Como bien vemos acá desde el mes de enero hasta el mes de diciembre, durante estos 2 años, 2019-2020, casi un año, perdón, ¿no? Hemos visto cómo se ha hecho entrega de este kit en mayor incidencia y menor incidencia en los diferentes establecimientos de salud. Y he aquí las normativas, ¿no? La norma técnica de salud número 164 del MINSA, para que la conozcan, cómo se llama. Esta norma consiste para el cuidado integral a mujeres y también para integrantes del grupo familiar que son afectados por violencia sexual. En eso consiste esa normativa. Y asimismo también tenemos la Directiva Sanitaria número 083, que es del MINSA también, que fue creada en el año 2019 para el uso del kit para la atención de casos de violencia sexual, ¿ya? Entonces, estas dos normativas nosotros tenemos que leer para conocer y saber exactamente de qué se trata, ¿no? Pero así a grandes rasgos, mencionándoles el día de hoy, ¿no? Por un tema de tiempo no lo vamos a desarrollar, más o menos les indico a qué nos referimos con esta normativa, ¿no? ¿De qué trata? Del cuidado integral
a mujeres integrantes de miembros de la familia por temas de violencia sexual, y el otro se basa específicamente en lo que es la activación o el protocolo o el desarrollo de la atención del kit de violencia. Atención integral a mujeres afectadas por violencia sexual, ¿no? La respuesta integral al problema de la violencia sexual significa ir más allá de la recuperación física de las heridas o lesiones. Significa garantizar la recuperación integral considerando las dimensiones personales, familiares, sociales, el acceso a la justicia y los esfuerzos de estas por retomar control de sus vidas. Este párrafo que acabo de leer, ¿qué nos va a interpretar? Que muy independiente de las lesiones físicas, ya sean leves, moderadas o graves de la mujer por parte de su agresor, por más que se recupere esta mujer, por más que se cure o se rehabilite, no significa que ya se curó, se recuperó y lo dejamos ahí y cerramos el caso. No. Que muy independiente de su recuperación, que de hecho va a ser satisfactoria, ¿no? Hay que garantizar también que se haga cumplir la parte legal, la parte de la justicia, la parte familiar en el sentido que cuando uno hace justicia o se cumple la pena o el castigo a la persona, de hecho es algo que va a ser beneficioso también para la familia y para la sociedad. Y de esta manera, esta persona que fue violentada, fue abusada, va a poder sentir que ya puede estar en paz. Va a poder sentir que ya va a poder estar tranquila porque se cumplió el castigo de la persona que tenía que merecerlo por ese acto de agresión que cometió. Como bien mencioné y como bien ustedes saben, ¿no? Eso en nuestro país, que es Perú, lamentablemente no se cumple en su totalidad. Y es triste, es bastante triste, ¿no? Entonces, en todos los establecimientos de salud se debe garantizar la atención de urgencia y emergencia de la persona afectada por violencia sexual. Este kit de violencia, colegas, debemos tenerlo nosotros como personal de salud en lugares estratégicos de nuestros establecimientos. Si yo trabajo en un centro de salud 1-3, en un centro de salud 1-4, ¿no? Que es el nivel de complejidad, hay que tener los lugares estratégicos. Por ejemplo, en el tópico de emergencia, es un lugar estratégico. En el consultorio, es otro lugar estratégico en donde nosotros tenemos que tenerlo a la mano. ¿Y qué es el kit de atención de casos de violencia contra la mujer? El kit de emergencia o el kit violeta, como ustedes quieran interpretarlo, ¿ya? Este kit de atención de casos de violencia contra la mujer es un grupo de productos, porque son diferentes productos, tanto medicamentos como insumos, que deben ser entregados en la atención de un caso de violencia sexual que haya tenido una mujer. ¿Y este kit en qué consiste? ¿Qué es lo que tiene? En el caso del primer nivel de atención de los establecimientos de nivel 1-3 y 1-4, estos son todos los materiales o los medicamentos que debe contener. A ver, vamos a leer así rápidamente. Debe tener levonorgestrel de 0.75 miligramos, el blister por 2 tabletas, una cantidad, ¿no? Que es el anticonceptivo oral de emergencia. También se conoce con ese nombre popular. Las pruebas rápidas duales de VIH y sífilis, esas que vienen 2 en 1. O también, no tengo, etcétera, se me acabó, estoy desabastecida. No hay ningún problema. Puedes tener prueba rápida de VIH y prueba rápida de sífilis. Prueba rápida de hepatitis. Vacunas, ¿no? La prueba de la HCG para descartar embarazo. Jeringas de 3, jeringas de 5, de 10 mililitros. ¿Para qué? Para colocar la ampolla, que en este caso sería la penicilina. Acitromicina en tabletas y preservativos, ¿no? Y eso fue también una pregunta que me realizaron una de ustedes el día jueves, ¿no? Que tuvo una consulta debido tal vez a una experiencia o una atención que presentó con un paciente, ¿no? En el tema de los preservativos, ¿no? ¿Cómo yo actúo o qué digo
a una paciente que le entrego preservativos y que está en compañía de su mamá, en donde posiblemente la mamá se sienta ofendida o sientan que le ofenden o que le están faltando el respeto a su hija, que acaba de tener una violación sexual y que yo como personal de salud le esté dando preservativos, ¿no? Entonces, eso fue su consulta, ¿no? O sea, ¿qué hago en esa situación? ¿Qué le digo? ¿Cómo lo manejo? Y bueno, como bien mencioné, el día jueves, ¿no? Si se presentara ese escenario, bueno, recordemos que ningún paciente tiene la obligación de recibir lo que nosotros le damos como personal de salud, ya sea insumo, ya sea medicamento. Cada paciente es libre de recibir la atención y también el medicamento o insumo que se le entrega. Ahora, si ese paciente no quiere, ya sea porque tenga sus razones, ¿no? O porque simplemente no quiere, ¿no? Se coloca en la historia clínica. Uno como personal de salud tiene que colocar, ¿no? Paciente se niega rotundamente a recibir tal medicamento o a recibir tal insumo por esto, por esto, por esto, ¿no? Y lo firmas y lo sellas con la fecha y la hora. Y por último, si quieres que te lo firme el paciente como algo opcional, puedes hacerlo también, no hay ningún problema. Porque por A o B mañana o más tarde suceda algo, ya queda de respaldo el documento legal que es la historia clínica en donde tú como personal de salud hiciste tu función, pero sin embargo el paciente no accedió, no quiso, se negó, entonces tienes ese respaldo. A que tú no hayas hecho absolutamente nada, ahí sí pueden haber posibles consecuencias, ¿ya? Pero en este caso, como le expliqué a la colega, de acuerdo a su consulta que me hizo ese día, nosotros como obstetras tenemos que brindarles toda la consejería y toda la orientación y el motivo por el cual yo le estoy dando ese insumo a la paciente que es su hija. Tratar de explicarle de forma paciente, ¿no? De forma tradicional, utilizando términos entendibles y simples, y también mencionarles cuál es la importancia de que se le esté dando preservativos en este caso a la hija. ¿Por qué se le está dando? Se acaba de ser violentada. Señora, lamento mucho que su hija haya tenido ese tipo de situación tan traumática, que sé que no será fácil poder superarla de un momento a otro y que posiblemente tome un largo tiempo poder superarla. Pero para eso vamos a tener todo el equipo multidisciplinario para que pueda estar apoyando a su hija y haciéndole siempre un seguimiento respectivo de poder llegar un momento a sobresalir de esta vivencia tan negativa y tan triste que ha tenido para su vida. Sin embargo, nosotros como profesionales, nosotros como personal de salud, le brindamos este insumo que son los preservativos por un tema de prevención. No estamos dando a entender de que su hija vaya a tener relaciones sexuales, sino damos por un tema de prevención que nosotros estamos seguros, ¿no? De que la paciente cumple o es responsable en su sexualidad. Darle esa confianza al paciente, que se sienta seguro y que confíe en ti, en lo que tú le estás diciendo. Y créanme, colegas, que poco a poco vas a poder convencer a esa persona sin que se moleste o sin que se mortifique. Y lo va a terminar aceptando. Solo es cuestión de saber qué estrategias tomar en esas situaciones tan críticas que puedan presentarse en la atención. ¿Sí? Muy bien. Entonces, este es el kit en el caso del segundo y tercer nivel de atención, que aquí hablamos de los hospitales, ¿no? De los lugares de mayor complejidad, en donde van a tener específicamente casi los mismos insumos y medicamentos que el primer nivel de atención, a excepción que aquí se agregaría lo que es la ceftriaxona, lo que es la entricitabina, el tenofovir o el ritonavir. Estos medicamentos se agregarían a lo que es el kit de violencia, que básicamente lo manejan los hospitales, ¿ya? Entonces,
Aquí les presento al equipo multidisciplinario para la atención de casos de violencia en los establecimientos de salud. ¿Quiénes deben estar obstetra? El médico especialista en ginecología, si es que yo trabajo en un hospital. El médico especialista en psiquiatría, el pediatra, el médico en salud familiar, el psicólogo, el obstetra, enfermero, trabajador social y el de farmacia. Todo este equipo de profesionales conforman el equipo multidisciplinario para este tipo de atenciones en los establecimientos de salud. ¿Sí? ¿Y cuál es la función de cada uno de ellos? ¿No? Como bien mencionamos, en el caso de una trabajadora social, de una licenciada, ¿no? Primero, lo primero que realiza es activar el código violeta y comunicar, ¿no? Comunicar al Centro de Emergencia Mujer, comunicar a la comisaría del sector, a la fiscalía, a las entidades de justicia. ¿Cuál es la función del obstetra? Entregar el kit de violación. ¿Y cuál es la función del médico ginecólogo o el médico general, si es que yo estoy trabajando en el primer nivel o no tengo especialista? Realizar la evaluación de salud física, salud sexual, realizar la toma de muestras y todos los procedimientos requeridos para este tipo de atenciones. En lo que es la atención de los casos de violencia sexual, tenemos a la asesoría que le realizamos, que es el primer paso, a nuestra paciente, en la realización de las pruebas rápidas, el inicio de la profilaxis y el seguimiento respectivo. Son 4 pasos, recuerden. Asesoría, realización de pruebas rápidas, inicio de profilaxis y seguimiento. Y en la asesoría, ¿cuáles son los pasos específicamente a seguir? 1, atención. ¿Atención a qué? Atención al escuchar a la paciente. ¿Cómo está la paciente? ¿Cómo te dice ella cómo está? ¿Cómo fue? ¿Cómo sucedió? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que le duele? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es lo que no quiere hacer? Etcétera. Cada parte que indique la paciente es importante y nosotros debemos presentar total atención a toda la información que nos pueda brindar en ese momento. No juzgar a la paciente. No, que ay, la paciente es, a veces escucho, ay, pero ella se lo buscó. No, porque ella era una mujer muy liberal, que estaba con uno y con otro, o que le gustaba tomar, o que le gustaba la fiesta, no sé, ¿no? Entonces se lo merecía. No, no hay que juzgar. Muy independiente de que nosotros sepamos cómo es el comportamiento de esa mujer, no debemos juzgar, ni criticar, ni menospreciar, ni señalar, ni nada. Informarse sobre las necesidades, las preocupaciones que tiene mi paciente. Mejorar la seguridad y apoyar. La seguridad en el sentido de tratar de brindarle seguridad y tranquilidad a la paciente, porque recordemos que en ese instante que tú vas a atender ese tipo de caso, la paciente va a estar asustada, va a estar traumada, va a estar con miedo, va a estar llorando, va a estar en un estado de estrés, ¿no? Y la idea es poder tranquilizar. Inicio de la profilaxis, asegurar la prevención y el tratamiento para las infecciones de transmisión sexual. Profilaxis para VIH, SIDA, la anticoncepción oral de emergencia, que es el levonorgestrel, y la vacuna diftétano, ¿no? Que en este caso la aplica la enfermera. La profilaxis post-exposición para los casos de ITS como el VIH, como bien mencionamos, ¿no? Si en el caso de lo que son las pruebas rápidas de VIH, sífilis, hepatitis, lo realizamos en el momento que la paciente acude, cuando hacemos entrega del kit violeta, y hacemos un seguimiento a los 3 y a los 6 meses en repetir este tipo de pruebas para poder validar totalmente cuál es el resultado certero. Asimismo, bueno, lo que es el preservativo que ya mencionamos, que hacemos entrega y los medicamentos respectivos, ¿no? Y en relación a la dosis del anticonceptivo oral de emergencia, está lo que es la primera opción, que es el levonorgestrel de 0.75 miligramos, que son píldoras de solo progestágeno, en donde damos una dosis inicial
antes de las 72 horas o antes de los 3 días de haber tenido relaciones sexuales, una tableta, y la segunda tableta les damos a las 12 horas de la dosis inicial. No tengo levonorgestrel, se me acabó, estoy desabastecida. Segunda opción, el método JUSP, ¿no? Que es el etinilistradiol más el levonorgestrel, que son esas pastillas que nosotros repartimos o nosotros damos en lo que es planificación familiar, que son las píldoras combinadas, en donde damos 4 tabletas antes de las 72 horas y las otras 4 tabletas a las 12 horas después de la dosis inicial, ¿no? Y eso fue justamente lo que les comenté al inicio de la clase del día de hoy, ¿no? De esta experiencia que yo tuve personalmente con esta paciente, ¿no? Que no tenía levonorgestrel en ese momento en mi establecimiento de salud y tuve que recurrir a la segunda opción de darle lo que es el método JUSP, ¿no? De las 4 tabletas en inicio y después que tome las 4 que restan. Sin embargo, no se hizo el seguimiento respectivo, la paciente lo tomó, lo vomitó, le chocó y no quiso tomar más. ¿Cuál fue la consecuencia? Que regresara casi al mes y medio embarazada. ¿Ya? Entonces, seguimiento es realizar el seguimiento de las pruebas de tamizaje para VIH y para sífilis. Derivar al equipo multidisciplinario que brinda Targa para el manejo especializado si en caso la prueba sale positiva, ¿no? Completar con el calendario de vacunación y realizar una atención ginecológica de seguimiento también, ¿no? Capaz se laceró o dañó alguna parte de los genitales internos o externos, hay que hacer un seguimiento respectivo que generalmente eso lo hace el médico, ¿ya? Muy bien. Entonces, los kits para la atención de los casos de violencia contra la mujer o la violencia sexual van a estar disponibles o van a estar al alcance en cualquier establecimiento de salud de nuestro país en el primer nivel de atención y en los hospitales. La atención de estos casos de violencia contra la mujer se usan los mencionados kits que van a ser gratuitos para todas las pacientes, sin excepción. Y como parte del protocolo de atención en una víctima de violencia sexual, este kit va a estar disponible en el servicio de emergencia, en los hospitales y el ambiente donde se brindará una atención en los establecimientos de salud. Como bien mencioné, el tópico o el área de consultorio. El módulo de atención del maltrato infantil. ¿Cuáles son estos módulos, obstetra, del maltrato infantil? Explíqueme. Estos módulos de atención del maltrato infantil, hablamos del módulo de lo que son MAMIS, ¿ya? ¿Qué es MAMIS? MAMIS es un módulo de atención al maltrato infantil del niño y del adolescente en salud, ¿ya? Que es un programa de atención integral multidisciplinario, es decir, que lo cumple o lo realiza un equipo multidisciplinario en salud que cuenta con un abogado, un psicólogo y un trabajador social. Ellos son los que conforman el equipo multidisciplinario. ¿Cuáles son las funciones de este módulo de maltrato infantil? Uno es brindar atención oportuna, eficiente, eficaz a los niños y adolescentes que son víctimas de violencia sexual, física, psicológica o emocional. Desarrollar una atención integral a las víctimas del maltrato infantil. Realizar intervenciones adecuadas buscando reducir las posibles secuelas emocionales producto de la violencia hacia nuestros niños y adolescentes y sensibilizar y capacitar a todos los profesionales de la salud en su diagnóstico y tratamiento, ¿no? Es decir, capacitar a más personas del área de salud para que puedan identificar y tratar estos casos de violencia en niños y adolescentes. Y con los niños es a veces más difícil, ¿no? Y con los adolescentes también, porque muchas veces cuando tú conversas con ellos para saber si han sufrido estos casos de violencia, no es muy sencillo llegar a ellos y no es muy sencillo poder obtener información, ya que algunos de ellos se quedan callados, no hablan, no dicen nada, ¿no? O se esconden o lloran, ¿no? Entonces es bastante difícil y ahí es donde hay que realizar una labor más ardua, más competente, más persistente por parte del personal encargado. ¿Y cuáles son los logros de este centro de atención?
es visibilizar la problemática que hay o que existe en el maltrato infantil por los servicios de salud. Es fortalecer la coordinación intersectorial y mejorar las alianzas entre entidades públicas. La atención integral a los niños y los adolescentes que son víctimas de maltrato infantil. Y tener énfasis en evitar la victimización en el proceso de atención de niños y adolescentes que son víctimas de maltrato. Esos son los logros que tiene este lugar, ¿ya? Y sin ir muy lejos, ¿dónde he visto? Hay aquí en Perú, en Lima, sí hay. Donde hay en el Hospital de San Juan de Lurigancho, generalmente esto es un reportaje, ¿no? O un artículo en donde mencionan que ha cumplido hace poco 5 años de su creación de este módulo de atención de maltrato infantil MAMIS, ¿no? Que, como bien hemos mencionado, brinda una atención a los niños y los adolescentes que son víctimas de violencia, y en el hospital tienen un equipo multidisciplinario que son conformados por el médico pediatra, el médico ginecobstetra, el médico psiquiatra, psicólogas, terapeutas, enfermeras, asistente social y asesoría legal, quienes manejan los casos en forma integral, ¿no? Ya ven, para que vean dónde hay uno de ellos, aquí hay en el Hospital de San Juan de Lurigancho. Y aquí, bueno, es parte del artículo, ¿no? Que he agregado algunas fotos de lo que es el módulo de atención integral, ¿no? Acá vemos al equipo multidisciplinario, quienes son los que conforman este módulo de atención. Y aquí vemos en la parte derecha un grupo de niños básicamente, al parecer, felices, ¿no? De las atenciones que ellos realizan ahí o de las actividades que realizan ahí en ese centro. Muy bien. Hasta aquí vamos a ver un video que fue lo que les mencioné antes de continuar, que es un video evidentemente referente a la parte de sexualidad, a la parte de violencia familiar, violencia sexual, para que básicamente complemente con la parte teórica que hemos estado realizando tanto del día jueves como el día de hoy, sábado, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a reproducir el video. Voy a dejar de compartir por un momento las diapositivas y vamos al video. Más bien me confirman si se ve. Primero, confírmeme si se ve. Porque a veces lo pongo y está que reproduce y no se ve y nunca se vio y ni se escuchó. Entonces, para poder evitar eso. Sí se ve, ¿verdad? Colegas, ¿se logra visualizar el video que dice violencia familiar? Hola, ¿me escuchan? A ver, por el chat me han escrito. Sí se ve, perfecto, ya. Ahora, la segunda pregunta es, ¿se escucha? Lo voy a reproducir. La violencia en la familia no es igual a la que se presenta en la calle, Sí, en el trabajo perfecto. o en la Ya. escuela. Vamos a ver un ratito el video, por favor. Desafortunadamente, la ¿Ya? Es violencia un familiar video ocurre didáctico, donde deberíamos bastante estar interesante. seguros, nuestro propio hogar. La violencia familiar ocurre cuando uno de los integrantes abusa de su autoridad, su fuerza o su poder para someter a sus miembros. El maltrato como una forma de violencia en cualquiera de sus formas es un acto de cobardía y en ningún caso se justifica. La violencia se puede manifestar en diferentes grados, mediante conductas agresivas que van desde gritos, insultos, burlas, ofensas, silencio, indiferencia, castigos, golpes, hasta casos de violencia sexual, privación de la libertad o lesiones que pudieran desencadenar un homicidio. Muchos son los factores que facilitan que el agresor ejerza violencia contra los miembros de su familia, teniendo como base la subordinación económica, moral y emocional de las víctimas con el agresor. Igual si el agresor tiene alguna adicción, problemas psicológicos o incluso enfrenta problemas laborales, entre otros. Una familia en situación de violencia no convive en armonía, por lo que la estructura que la forma se vuelve muy frágil. Y así, no se disfrutan los grandes momentos que la forman, como el crecimiento de los hijos. No hay solidaridad en las etapas económicas difíciles,
No se disfrutan los eventos naturales de una familia, como nacimientos, graduaciones, bodas o vacaciones, por ejemplo. Si aprendemos a reconocer las distintas situaciones que pueden llevarnos a la violencia, podremos resolverlo. El agresor puede ser cualquier miembro del clan y generalmente maltrata a los menores a través de castigos, regaños, coscorrones, jalones o pellizcos. De esta manera, el niño aprende a someterse ante quien es más fuerte que él y lamentablemente también aprende a someter a quien es más débil. A pesar de que promueve y legisla sobre la equidad de género, algunos hombres actuando de manera machista se pueden volver violentos. Si provienen de hogares en los que hubo padres golpeadores, a veces imitan ese modelo de familia y pueden repetir el abuso. Algunos padres educan de forma tradicional, donde a los niños se les enseña a ser fuertes y duros, mientras que las niñas aprenden a ser tiernas, dulces o sumisas. En ambos casos, los castigos verbales y corporales están presentes en su vida bajo la premisa de enseñarlos a obedecer. Los agresores tienden a justificar el maltrato como resultado de la provocación o la desobediencia, sin comprender que solo logran crear resentimiento en ellos, afectar su autoestima y hacer que sean incapaces de amar, repitiendo el ciclo de la violencia. Para reconocernos en la violencia, las personas debemos revisar si las formas que vemos como normales son o no violentas. Por ejemplo, para corregir a nuestros hijos, debemos identificar cómo actuamos con ellos. Les gritamos, los golpeamos, nos burlamos, o cómo actuamos cuando nos enojamos. Les dejamos de hablar, los ofendemos, los insultamos. ¿Cómo son nuestras actitudes hacia otros? Para saber cómo actuamos ante las diversas situaciones, es fundamental conocer nuestra personalidad, es decir, todas las características, actitudes y rasgos relativamente estables de una persona que son responsables de su comportamiento en diversas situaciones. El ser humano necesita aprender a desarrollar una forma sólida de vida que le permita hacer frente a cualquier situación. Nuestras leyes nos protegen con derechos y oportunidades para desarrollarnos y convivir en una ciudad en armonía y paz. Para que esto sea realidad, debemos evitar la violencia en cualquiera de sus formas, reconociendo los hechos sin paralizarnos ni avergonzarnos, jamás callando. Por el contrario, pidiendo ayuda y, si es el caso, denunciar las situaciones. Los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y en derecho. Este principio ha sido aceptado por los Estados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por tanto, aunque los seres humanos tenemos diferencias, ninguno de nosotros es impune.
Cualquiera puede ser víctima de violencia intrafamiliar. Tu madre, tu hermano, tu vecina, incluso tú. Abre los ojos. No te quedes callado. Denuncia. Muy bien. Ya, a ver. Mm. Ahí se fue el audio. ¿No se escuchó nada del video? No me digan. ¿Se escuchó el video o no se escuchó nada? No me digan que no se escuchó nada, colegas. A ver. Ah, sí se escuchó. Ya, perfecto. Pensé que no se había escuchado nada del video. Ya, a ver. ¿Qué les pareció? Bastante importante, ¿no? Bastante, aparte de interesante,
Creo que también ha sido bastante emotivo, ¿no? Ha descrito específicamente cuáles son los tipos de violencia. Patricia, el video no. ¿A qué te refieres, Patricia? ¿Que no se ha escuchado nada del video o que no se escuchó, no se iba a escuchar el video? Ay, no me diga. Ay, qué pena. A ver. No se llegó a escuchar nada. A ver, a ver, a ver. Déjenme, dame un minuto. A ver. La violencia en la familia no es igual a la que se presenta en la calle. Se escuchó una parte y luego se fue. Ya. A ver, lo voy a colocar nuevamente, ya, pero no voy a ponerlo todo por un tema de tiempo. Pero a ver, ustedes me van a decir hasta dónde se escuchó, ¿ya? Voy a En el reproducirlo. trabajo o en la escuela. ¿Se escucha? Desafortunadamente, la violencia familiar ocurre donde deberíamos estar más seguros. ¿Ahora se escucha el Nuestro video propio o no se hogar. escucha nada? Sí se escucha. La violencia Ya, familiar perfecto. ocurre cuando uno de los ¿Hasta dónde se integrantes de la escucha? familia ¿Hasta dónde, perdón, abusa hasta de dónde su lo autoridad, vieron? su fuerza o su ¿Esta poder parte para se vio someter a sus y se miembros? escuchó? El maltrato como una forma de violencia en cualquiera de sus formas es un acto de cobardía y en Creo que es ningún por el que no caso se estaba con el justifica. audífono. A ver, La sí. violencia se puede Ya, voy a minimizar, avanzarlo, ¿ya? Profesores tienden a justificar. Para que vean esta parte que a mí me pareció bastante interesante, que habla sobre la escalera de la violencia, que fue lo que hablamos justo en una diapositiva. Ya, ahora sí se escucha y se ve, ¿verdad? A ver, confírmeme por favor para no pasar una segunda vez este incidente. ¿Se escucha y se ve? Ahí ya no se escucha. Ah, no se escucha. A ver. ¿Ahora se escucha? No se escucha, dice. Ya. A ver, a ver, a ver. Parece que es un error del video. Por los estados en la Declaración Universal de los Derechos. ¿Ahora se escucha? ¿Se escucha? He avanzado más el video. ¿Se escucha esta parte o tampoco se escucha nada? No, ya. Ok. Bueno, vamos a dejarlo ahí mejor, ¿ya? Ya, vamos a dejarlo ahí. Si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Qué pena. Bueno, al menos lo han podido visualizar. Y ya lamentablemente no han podido. Debe ser el video, sí, debe ser el video. Pero porque a mí, yo sí lo escucho y lo veo, ¿ya? Igual de todas maneras, si desean, les puedo pasar el link, no hay ningún problema. Lo pueden ver con tranquilidad cuando dispongan de tiempo. Pero es un video bastante didáctico, aparte de didáctico, bastante interesante, bastante descriptivo en el sentido que te manifiesta cuáles son esos tipos de violencia y cómo a grandes rasgos, cuáles son las razones o los motivos por los cuales muchas mujeres callan, ¿no? Y no denuncian estos actos de violencia. Asimismo, en el mismo hogar, en la misma familia, cuál es la cadena, cuál es el origen de una persona que sea violenta, ¿no? Y cómo siguen las otras personas sin querer, ¿no? Se desquitan con la persona más débil porque piensan, entre comillas, que es lo correcto o que es así como debe de ser. Y esa es la formación que tienen desde muy chicos y que muchos de ellos la siguen adaptando aún cuando ya son adultos, ¿no? Con sus propias familias. Pero bueno, ya en todo caso, le voy a pasar el video al responsable, ¿no? Para que lo pueda compartir con ustedes.
y lo puedan ver cuando dispongan del tiempo que ustedes tengan, ¿no? En su momento libre. Ya. Entonces vamos a continuar nuevamente con la parte de las diapositivas. Después de haber visualizado este video, ¿no? Vimos en parte, ¿no? Lamentablemente sin audio, acerca de la violencia hacia la mujer, ¿no? El tema de la violencia psicológica, la violencia física, ¿no? Que básicamente el agresor tenía hacia el sexo femenino, ¿no? Y una parte de este tipo de violencia es la violencia sexual. Es los derechos en cierta forma también que tienen, los derechos sexuales y reproductivos que tiene toda persona y que debe de conocer en qué consisten estos derechos para hacer cumplirlos a cabalidad, ¿no? Y en este caso, ¿qué nos indica la Organización Mundial de la Salud? La salud sexual define que es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social que está relacionado con la sexualidad, en la cual no solo es la ausencia de la enfermedad o la incapacidad que puede tener la persona. Para que una salud sexual se logre y se mantenga, los derechos sexuales de todas las personas deben ser respetadas, deben ser protegidos y ejercidos a cabalidad o a plenitud. ¿Y qué dice la Organización Panamericana de la Salud? Que la experiencia del proceso permanente de consecución de bienestar físico, psicológico y sociocultural está relacionado con la sexualidad, ¿no? Estos enfoques o estos conceptos nos brindan estas dos organizaciones que son a nivel mundial. Entonces, la salud sexual y la sexualidad, nosotros podemos definir que ese es un desarrollo integral de las personas, que va a estar direccionado a lo que es su bienestar, a lo que es su calidad de vida, a la atención integral, ¿no? Asimismo, constituye un aspecto central del ser humano y a la carga de estereotipos y valores que lo vimos anteriormente. En los roles de género están las sociedades patriarcales, ¿no? En el cual están el tema del trabajo reproductivo, la dependencia, la cuidadora del hogar, que no toma las decisiones la mujer, sino en este caso el varón, ¿no? Y en el caso del hombre, que es el personaje público, el personaje de la sociedad, el que hace el trabajo productivo, el trabajo laboral, la persona que es dominante, que ejerce poder en el hogar, que es autónomo, ¿no? Y es el que toma las decisiones. ¿Y cuáles son estos derechos sexuales y reproductivos en relación a los derechos humanos universales? Está el derecho a la vida, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, el derecho a la privacidad y a la confidencialidad, el derecho a la libertad y a la seguridad propia, el derecho a la información y a la educación, a contraer matrimonio, a decidir tener hijos o a no tener hijos y en qué momento realizarlo. Para eso está lo que es la planificación familiar. El derecho a la atención y a la protección de la salud, ¿no? En este caso del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo para los casos de violación, el derecho a disfrutar del progreso científico de VIH-Sida y el acceso a los medicamentos que brinda el Estado, por ejemplo, para todos aquellos pacientes que reciben tratamiento TARGA o de TBC, en cual el tratamiento es totalmente gratuito. El derecho a la participación ciudadana, el derecho a no ser sometido a torturas ni a maltratos. La Organización Nacional, ¿no?, de la ONU, ¿no?, en este caso nos indica que en el julio del año 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas creó la ONU de Mujeres, que es una entidad para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, en donde elimina la discriminación en contra de las mujeres y los niños y brinda un empoderamiento al sexo femenino. El logro de la igualdad entre mujeres y hombres, tanto como socios y beneficiarios del desarrollo, ejercen en los derechos humanos, las acciones humanitarias, la paz y la seguridad. Acá vemos unas imágenes acerca de lo que son los factores con el tema de los salarios, por ejemplo, ¿no? Alrededor del 50% de las mujeres de todo el mundo tienen un empleo remunerado, lo que supone un incremento respecto a la cifra del 40% en la década de los 90. Sin embargo, ¿no?, nos mencionan también
que de un 10 a 30% menos que los hombres. Las mujeres ganan un 10 a un 30% menos que los hombres por realizar el mismo trabajo, ¿no? Es cuando viene aquí el famoso machismo que dice, ¿no? No, que por ser mujer ella no puedo ocupar un cargo de jefatura, no puede ocupar un cargo directorial, ¿no? O un cargo más que el hombre, o no puede ganar más por el hecho simple de ser mujer, ¿no? Y eso es algo muchas veces totalmente injusto, ¿no? Que la misma sociedad no lo permite y lo dificulta. Asimismo, hay muertes maternas, mueren 800 mujeres cada día por causas relacionadas con el embarazo que pueden evitarse. El 99% de estas muertes se producen en países en vías de desarrollo. Hay muchas mujeres que están embarazadas y por el hecho de estar embarazadas, lamentablemente, no escapan de este tipo de agresiones que presenta la pareja, ¿no? 1 de cada 3 mujeres siguen sufriendo por violencia física y violencia sexual. Para el año 2030, ¿qué nos dice? El logro es reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos. Y también para este año 2030 garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información, educación y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales. Acá mencionamos también en la parte de salud sexual y reproductiva lo que es el empoderamiento femenino. Si bien es cierto, una mujer que es empoderada es una mujer decidida, es una mujer firme en sus decisiones, es una mujer que va a salir adelante y que va a lograr muchas cosas beneficiosas tanto para ella como para su entorno, ¿no? Y eso justamente es lo que le falta a muchas de nuestras mujeres en nuestro país, que estén empoderadas, que se sientan con esa capacidad de poder, con esa capacidad de fuerza, de autoestima, de amarse ellas mismas y sentir que lo van a lograr, ¿no? Entonces, ¿por qué muchas veces no se da eso? ¿Por qué no tienen eso? Porque lamentablemente no tienen ese amor hacia ellas mismas y dejan humillarse o dejan dominarse por la otra persona que sienten esa necesidad de que tienen que cumplir o obedecer lo que dice, cosa que está mal, ¿no? Entonces, se refiere al proceso por el cual aumenta la fortaleza espiritual, política, social o económica de los individuos y las comunidades para impulsar cambios positivos en las situaciones que viven. Hace referencia al desarrollo en la persona de la confianza en sus propias capacidades, ¿no? Entonces, ¿qué son los derechos humanos para saber? Son un conjunto de derechos que permiten a una persona desarrollarse en todos los ámbitos, sin importar su sexo, su religión, su color, su etnia, etc. La finalidad es que el ser humano pueda disfrutar de una vida digna y sin restricciones, ¿sí? ¿Y qué son los derechos sexuales y reproductivos? Se preguntarán ustedes. Son aquellos derechos que permiten a las personas convivir sin distensión de sexo, sin riesgos y sin violencia en cuanto a la sexualidad y a la reproducción, en donde se refiere a formar parte de los derechos humanos. Eso significa. ¿Y qué son los derechos sexuales y reproductivos? Van a estar relacionados también con los derechos humanos, tales como el derecho a la vida, a la igualdad, a la libertad, a la seguridad, a la privacidad, información, educación, salud, entre otros. Decidir con quién quiero tener relaciones sexuales también es un derecho. Nadie, absolutamente nadie, debe obligar a tener relaciones sexuales en contra de tu voluntad y la decisión de iniciar o no la vida sexual depende de cada uno de nosotros, ¿ya? Cada uno es libre y es el que decide si desea o no desea hacerlo y con quién también desea hacerlo, ¿ya? Tener derecho a ejercer y disfrutar plenamente de mi sexualidad también, en poder vivir cualquier experiencia sexual sin que las demás personas critiquen o menosprecien lo que cada uno realiza. En recibir educación, información acerca de la sexualidad, también es importante. Recordemos que aquí entra la parte del papel o del rol de las instituciones educativas y de los establecimientos de salud de brindar orientaciones, sesiones educativas a los estudiantes, a los adolescentes sobre temas de sexualidad.
obtener información y los medios para regular tu fertilidad, ¿no? ¿A qué nos referimos? A que todas las mujeres accedan a estos servicios de salud sexual y reproductiva en donde reciban una atención médica, ¿no? Durante la calidad de su embarazo, su parto y luego del parto también, para un mantenimiento de su salud sexual y reproductiva. ¿Ya? Entonces acá nosotros vamos a visualizar también los 3 pasos de el enfoque basado en los derechos. Tenemos a determinar quiénes son los titulares de los derechos, qué son los que van a fortalecer la capacidad de los titulares, quiénes son responsables de hacerlos efectivos, en dónde va a fortalecer la capacidad de los responsables para que hagan efectivo para lograr el hecho, y los servicios garantizados en el ejercicio de los derechos de la salud sexual y reproductiva, ¿no? En donde van a mejorar los estándares básicamente de los establecimientos de salud. Entonces nosotros los cambios que debemos tener en este tipo de paradigmas es empoderar a la mujer para la defensa de su salud. Transformar los servicios de salud de aparatos administrativos a intervenciones justas y equitativas. Entregar servicios de calidad como garantía de los derechos de la salud sexual y reproductiva. Garantizar la no discriminación y el respeto a la dignidad humana. Y en sí estos derechos reproductivos se van a fundir en el reconocimiento del derecho de todas las personas a decidir de manera libre y responsable el número de hijos, los nacimientos, así como el derecho a obtener información sobre estos temas de salud sexual y reproductiva, a no ser discriminados, a no ser coaccionados, a no tener actos de violencia. Los derechos humanos de la mujer incluyen su derecho a tener control sobre las cuestiones relativas de la sexualidad y a decidir libremente respecto de esas cuestiones, sin verse sujetas a coacción o a discriminación. ¿Ven cómo es importante conocer un poquito acerca de los derechos humanos que están en relación con este tema? Y está mucho relacionado con el tema de la violencia, ¿no? Aquí hay 4 parámetros que mencionamos en relación a estos derechos, ¿no? Uno es eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica, que son los servicios de planificación familiar, que es el artículo 12. 2 es adoptar medidas para eliminar la discriminación contra las mujeres en las zonas rurales. 3 es garantizar los servicios en relación con el embarazo, parto y puerperio, proporcionando servicios gratuitos. 4, asegurar a las mujeres los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de hijos y el intervalo entre los nacimientos, y al tener acceso a la información, educación y medios que le permitan ejercer estos derechos. El derecho a la salud sexual y reproductiva va a ser un derecho humano, ¿ya? Entonces esto va a contener, como hemos mencionado, la accesibilidad, la aceptabilidad, la disponibilidad, en relación a toda la atención integral de la mujer. En el marco normativo de la protección nacional tenemos la Ley 289/83, que es la Ley de la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, que fue creada en el año 2007. Esta ley nos indica en garantizar el derecho a la salud en cuanto a la disponibilidad, a la accesibilidad a los servicios, con especial énfasis en la vigencia de los derechos sexuales y reproductivos. Y asimismo también está la Política Nacional de Igualdad de Género, que fue creada en el año 2019 para garantizar el ejercicio de los derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres que son vulnerables. ¿Ya? Entonces, aquí vemos una línea de tiempo, cómo ha estado la situación en nuestro país. Por ejemplo, en el año 2021 se presentaron 484 muertes maternas, según reportado el Ministerio de Salud. Estas muertes se pudieron prevenir, como el caso de las hemorragias, hipertensión y otras asociadas indirectamente a lo que es el COVID-19. En el año 2020, en época de pandemia, 10.251 mujeres presentaron casos de violación sexual, en donde el 68% eran menores de edad. Imagínense. El 90% corresponde a féminas, que son niñas, adolescentes y mujeres adultas, según el Ministerio de la Mujer. Asimismo, en el 2020, el 74% de las mujeres accedió a un método anticonceptivo y solo el 55% a métodos modernos como píldoras, preservativos e inyecciones.
En el 2020 se reportó que el 11.6% de muertes maternas fue en mujeres menores de 19 años y para el año 2019 el 19% de mujeres encuestadas entre 18 y 49 años señalaron que se realizaron un aborto. Imagínense ustedes, ¿no? Que es bastante preocupante todos estos datos estadísticos. Aquí vemos también la violencia hacia las mujeres como un problema de salud pública según la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que ya prácticamente lo hemos mencionado. Acá hay un gráfico sobre que nos muestra los casos con características de feminicidio registrados en el Programa Nacional Aurora, ¿no? Cómo ha ido la curva de alerta desde el año 2009 hasta el año 2021, ¿no? Donde se reportaron 16.397 casos de violencia reportados en este periodo de tiempo. El 58.9% de las personas a nivel nacional toleran la violencia hacia las mujeres, ¿no? En donde el 94.4% considera que la violencia contra la mujer en el hogar es inaceptable y debe ser castigada por la ley, ¿no? Son opiniones de la misma sociedad acerca de este tema. Acá vemos también los resultados, ¿no? Algunos datos estadísticos de cuántos casos se han presentado. En el caso de nuestro país, cuántas mujeres han buscado ayuda en alguna institución cuando han sido maltratadas físicamente. Establecimientos de salud mencionan que ha sido un 4.9% de mujeres que acudieron a un establecimiento cuando fueron violentadas por sus parejas o sus exparejas. El Plan Nacional contra la Violencia de Género en el año 2016 al año 2021 se rige bajo la Ley 303/64, ¿no? Que justo fue la que vimos al inicio, que es para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Y por último, y ya para concluir, vemos lo que es el protocolo de actuación conjunta, ¿no? Dentro del protocolo de actuación conjunta son los centros de emergencia mujer, los establecimientos de salud para la atención a las víctimas de violencia. Tenemos este protocolo, es el protocolo de actuación conjunta, que va a coordinar integralmente, va a brindar una atención integral mediante estas entidades que son los centros de emergencia mujer y de poblaciones vulnerables. Y tenemos el Centro de Emergencia Mujer, ¿no? Que ya mencionamos que son lugares gratuitos, accesibles para toda la población. Y en el caso de los establecimientos de salud, ¿no? Tanto privados como públicos, brindan actividades de prevención, promoción y diagnóstico, también son complementarios para una atención integral, ¿no? Este protocolo que establece el CEN y los establecimientos de salud deben coordinar acciones oportunas y eficaces a fin de optimizar las intervenciones, ¿no? Que deben tener una gestión social, un acompañamiento legal, un acompañamiento a la denuncia, una atención psicológica, atención clínica, ¿no? Registro de pruebas y abastecimiento de insumos, medicamentos o exámenes. Acá conocemos un poquito acerca de lo que es la función de los establecimientos de salud y de los centros de emergencia mujer, ¿no? ¿Qué es lo que realiza cada uno de ellos? Y aquí los pasos a seguir en una evaluación de un caso de violencia, ¿no? El ingreso y la evaluación de la paciente puede ser en el centro de emergencia o en el establecimiento de salud. ¿Qué es lo que hay que realizar? Primero, el personal de salud evalúa, ¿no? La salud física y mental, valora el riesgo en el que se encuentra la usuaria, se aplica la ficha de valoración de riesgo en víctimas de violencia de pareja, la ficha de valoración de riesgo en personas adultas mayores o la ficha de valoración de riesgo de niños y niñas y adolescentes, dependiendo quién es el que acude a tu establecimiento, ¿no? Luego de esta evaluación, se hace el examen físico, mental y se concluye si la víctima se encuentra en riesgo leve, moderado o grave o severo. En caso de un riesgo leve, estos son los pasos a seguir. Se ofrece una información oportuna sobre el servicio de emergencia mujer, se designa una persona con esta entidad, ¿no? Y se notifica del caso con la ficha de valoración de riesgo. Aquí participa lo que es la trabajadora social, así como todo el equipo multidisciplinario de este tipo de atención. Acá vemos también los pasos de un caso moderado a severo, ¿no? Como también es algo muy similar al anterior, el protocolo de atención, la ruta de atención que debe tener al establecimiento, que es el Centro de Emergencia Mujer, toda paciente que ha sido violentada. Y en los casos de violencia sexual, en los que hay un riesgo de embarazo forzado, hemorragias o una infección de transmisión sexual,
En un centro de emergencia mujer lo que tienen que realizar debe informar a la persona víctima de violación sexual sobre su derecho, debe realizar una atención integral, aplicar el kit de violencia, ¿no? Y garantizar una referencia a un establecimiento de salud para la detección de infecciones de transmisión sexual. ¿No? Acá es algo muy parecido al anterior. Y bueno, eso sería básicamente todo, ¿no? En lo que es referente a el tema del kit de violencia del día de hoy. Muy bien, entonces con eso prácticamente estaríamos concluyendo ya todo el tema, tanto del día jueves como del día de hoy sábado. Espero que el día de hoy, ¿no?, haya podido ser un poco más didáctico, más entendible. Si alguno de ustedes no quedó claro, tal vez alguna información el día jueves, espero que el día de hoy se haya podido ser en su totalidad de su interés, ¿no?, que es lo más importante para ustedes, que son los participantes de este curso que se está dando, ¿sí? Muy bien, entonces les doy nuevamente las gracias por su atención, por el tiempo brindado, por su paciencia, ¿no? Y de hecho hay que seguir aplicando más conocimientos, tal vez como les digo, esas normativas que les mencioné. Si tienen curiosidad en conocer un poquito más en qué consiste, les invito, está totalmente gratis y de acceso libre en internet para que puedan indagar y leer un poco más acerca de este tema o de estas normativas que son bastante indispensables en nuestra labor como profesionales de la salud, ¿sí? Muchísimas gracias. Conmigo nuevamente será tal vez hasta otra próxima oportunidad. Esperemos que sí. Y espero que tengan cada uno de ustedes una muy buena tarde y un buen fin de semana. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias.